buenos días en esta entrega del cafecito de hoy. En este jueves conversamos con un doctor que nos trae información sumamente importante, sobre todo porque las enfermedades vinculadas al riñón en la República Dominicana son mucho más comunes que lo que pensamos. Siempre escuchamos personas con estas afecciones, pero conocer sobre la naturaleza de estas enfermedades siempre va a ser necesario. Y qué mejor forma que hacerlo de la mano con especialistas certificados y que sobre todo trabajan en este tema de orientarnos para prevenir enfermedades futuras. Recibimos en este primer tramo del cafecito al doctor Juan Francisco Infante Suárez. Es doctor internista y nefrólogo del Hospital Metropolitano de Santiago, pero adicional realiza consultas en el Hospital Regional Universitario Presidente Estrella Ureña. O sea que tiene la amplitud de poder conocer el sector público, el sector privado y adicionalmente el trabajo que se realiza desde las asociaciones de nefrología a nivel nacional. Bienvenido, doctor. Buenos días, gracias por la invitación. Para mí es un placer estar en este programa conversando sobre un tema que es nuestro día a día en lo que es la nefrología y que tiene un impacto social muy alto en cuanto a las enfermedades renales, porque afectan a nuestra población en un número muy alto, incluso en pacientes que todavía no tienen conocimiento de que padecen estas enfermedades. Importante, doctor, y yo quiero comenzar por este tema como una forma también de un llamado a la atención y de un jalado de orejas. El tema del riñón, que puede devenir en otras complicaciones, es tratado de manera muy informal en la República Dominicana. ¿A qué me refiero? Te sientes un dolor de riñón o interpretas que tiene que ver con el riñón y aquel vecino, aquella prima, te da el remedio de la cerveza con la melaza o del agua de none y a partir de ahí comienzas a medicarte, a automedicarte de manera natural, interpretando que va a ser la solución al problema. Probablemente se te quite el dolor días después e interpretas que ese remedio casero ya resolvió todo. ¿Cuál es el problema de base que hay ahí y cuáles son las complicaciones que esto puede generar? Bien, muy importante lo que acabas de mencionar, porque por ejemplo, siempre cuando nos referimos a enfermedades del riñón, la población piensa si me duele el riñón. Y el dolor es un síntoma que tenemos para enfermedades como las infecciones de orina, las litiasis renal, que son las piedras en los riñones. Pero te puedo decir que el 90% de las enfermedades renales que nosotros tratamos no duelen. Y ahí viene el peligro, porque nosotros acudimos al médico, los dominicanos, cuando sentimos algo. Entonces no tenemos esa cultura de prevención, de nosotros ir antes de sentirnos un dolor o vamos ya cuando hemos agotado todos los recursos populares, para así decirlo, de remedios caseros. Entonces, las enfermedades renales deben de tratarse más aún si no sentimos dolor. Importante, son tantas preguntas que me surgen porque tengo una madre que padece problemas renales de importancia y conozco toda esta cultura del remedio casero, pero ¿qué tanto puede afectar la enfermedad en sí? Todas estas medicaciones caseras que a veces son una combinación de hierbas que lo que pudieran provocar es que el problema sea grande. Sí, mira, el riñón es un órgano muy importante en cuanto a las funciones que realiza en el cuerpo. Entre las funciones que realiza el riñón están las de filtrado. O sea, nosotros tenemos que el riñón es un órgano bastante complejo que se ocupa de gran parte del metabolismo del cuerpo. Y en el metabolismo tenemos que conocer que muchas sustancias que ingerimos y sustancias que el cuerpo produce como tal se eliminan o por el hígado, por la vía hepática, o se eliminan por el riñón. Entonces, todas estas sustancias que nosotros llamamos medicamentos naturales, porque el apellido natural lo asociamos a que es inocuo, a que no Ay, hace sí. ninguna Y nos da un ningún sentimiento de efecto tranquilidad porque no me tranquilidad. estoy medicando, pero al final probablemente estamos afectándolo mucho Exacto, y más. son componentes que a veces pueden ser incluso hasta tóxicos. Hay té que tienen sustancias tóxicas que incluso en una persona que tiene ya un déficit del filtrado del riñón pueden empeorar la situación en vez de mejorarla. Entonces siempre es bueno uno conocer
cómo está la capacidad de filtrado, cómo están las funciones de su riñón adecuadamente. Doctor, ha mencionado un tema que para mí es sumamente importante y es que la mayoría de afecciones vinculadas al riñón son silentes, no Exacto. duelen. Tendemos a tratarlo cuando ya llega el dolor y en muchas ocasiones ni siquiera llega. ¿Desde qué momento debemos comenzar a tomar previsión sobre, digamos que, esta práctica de prevenir? Pero también hemos normalizado ver en unas analíticas, tienes una infección en la orina, por ejemplo. Ah, no, es una infección en la orina. Y no importantizamos ese tipo de cosas. ¿Qué tanto puede eso degenerar en problemas más graves? Sí, no solamente las infecciones de orina. Las infecciones de orina son el pan nuestro de cada día con pacientes, vamos a decir, jóvenes, pacientes que tienen problemas de vías urinarias, pero hay problemas sistémicos, problemas más graves que nosotros tenemos todos los días que no le damos la importancia y no asociamos a la enfermedad renal. La enfermedad renal tiene varios estadios, o sea, no es una enfermedad que comienza con un daño renal notable. Muchas veces los inicios del daño renal son silentes y muchas analíticas básicas nos pueden dar una idea de que está pasando algún problema antes de que nosotros veamos un daño renal que necesite incluso tratamientos más complejos como lo son la diálisis. Siempre pensamos en los pacientes de diálisis, pero el paciente de diálisis es la etapa final de la enfermedad renal. ¿Qué enfermedades nosotros debemos de tomar muy en cuenta? La diabetes y la hipertensión, que son enfermedades muy comunes y son la principal causa de que el riñón sufra. La enfermedad renal crónica terminal, que es la que requiere diálisis o trasplante, el 80% de estas enfermedades son a causa de la diabetes y la hipertensión. Y son enfermedades muy comunes que a veces pensamos que le estamos tratando bien y son silentes, o sea, son enfermedades que no necesariamente vamos a tener muchos síntomas hasta el final de la enfermedad. Qué importante la vinculación con la diabetes que es tan común, con la hipertensión que es tan común en la República Dominicana. Y vamos a pausar, vamos a pasar unos mensajes, pero al regreso vamos a hablar de qué tan cierto puede ser ese factor hereditario que tengan las enfermedades renales, que hay una interpretación generalizada sobre este tema. Así que al regreso de la pausa seguimos conversando con el doctor, el nefrólogo, que nos sigue instruyendo sobre este trabajo preventivo en torno a las enfermedades de riñón.